Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva reunión del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Hoy tenemos a un joven investigador, Federico Paganín González, a quien tuve el gusto de conocer personalmente en varios eventos que se organizaron en Brasil, que colabora con nosotros en el instituto. Federico es abogado, está haciendo su maestría en la Universidad de Río Grande do Sul, discípulo de nuestro querido Alfredo Flores, es investigador en historia del derecho. Dentro de la historia del derecho ha trabajado cuestiones que tienen que ver con el periodismo jurídico y la historia de la romanística, como va a explicar hoy en la charla que estamos presenciando. Así que, Federico, es un gusto que estés con nosotros aquí. Estaba diciendo, Federico colabora con nosotros en la revista de Historia del Derecho, junto con Leandro también en la parte técnica, así que estamos muy agradecidos por la ayuda que él representa para nosotros y muy contento de tenerlo acá en esta reunión. Así que, Federico, adelante. Eh, bueno, buenas tardes, muchas gracias Viviana. Te agradezco en nombre del Instituto de Historia del Derecho. Es un gran honor estar acá hablando con esa charla, que puse el título de Romanística Brasileira y Periodismo Jurídico, donde voy a hablar un poco del proyecto de investigación que estoy desarrollando ahora en el programa de posgrado en Derecho acá en Porto Alegre. eh, Bajo la orientación del profesor Alfredo Flores, que ahí está, em, donde me puse a investigar una revista brasileña que se publicó de 1958 a 1975, que es la Romanitas, Revista de Cultura Romana, Língua, Instituciones y Derecho. Yo voy a hablar todo en español porque se me voy del español al portugués, del castellano al portugués, me confundo, así que hablo todo en español. Lingua, Instituciones de Derecho. Es un título grande que tiene la revista, pero em, es el objeto de mi investigación, que está todavía, tengo que decir eso, en un momento de colecta de datos y de digitalización del material, de trabajo con los archivos que encuentro, no solamente sobre la revista, pero también sobre la red de intelectualidad que estaba alrededor de esta revista. Bueno, em, veo que está también el profesor Carlos Petit ahí. La idea de la investigación sobre esa revista en realidad salió de un artículo del profesor Petit, que es sobre la tradición de la enseñanza de derecho romano en Estados Unidos, que salió en un libro acá en Brasil, organizado por Ricardo Fonseca y Ayrton Zelander, eh, donde se me apareció la cuestión de por qué estudiar derecho romano, no solamente por qué estudiar derecho romano ahora, pero por qué se estudiaba ayer derecho romano. Así que, ¿cuál fue la posición que tomó el derecho romano en los currículums y en la argumentación jurídica en el siglo XX? ¿Por qué en el siglo XX inicialmente? Bueno, primero porque nuestro periódico está en el siglo XX. Segundo, porque empecé la investigación de un ámbito local, acá en Porto Alegre. Y bueno, nuestra Facultad de Derecho de Porto Alegre, acá de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, fue fundada en 1900, así que solamente se puede estudiar eso en el siglo XX. Em, Esta revista, lo que estamos buscando hacer, yo estoy buscando hacer, no sé, hablo nosotros, pero yo estoy haciendo eso, así que hablo más personalmente, es identificar en un primer momento cuál es el programa, el proyecto que está ahí puesto en esta revista, ¿sí?
La revista esta se verifica que es un órgano oficial de una sociedad, que fue la Sociedad Brasileña de Romanistas. Fue también fundada en 1958, junto con la revista, así que coinciden. Em, y la Sociedad Brasileña de Romanistas también en sí tiene un proyecto que, por su vez, se materializa en la revista. Así que son necesariamente dos cosas que están vinculadas, la sociedad y la revista, desde el primer número. En el primer número verificamos que tiene, sí, un texto programático, un editorial que introduce la revista como una revista con un objeto muy claro, que es de difundir y defender la enseñanza del derecho romano y de la lengua latina. Así que la enseñanza del latín en las escuelas, en los liceos, y la enseñanza del derecho romano en las facultades de derecho. También tiene en su proyecto, la revista, estamos identificando eso, una idea de internacionalización de la sociedad brasileña de romanistas y de colocación de Brasil como una ubicación central para el estudio del derecho romano en América Latina. Eh, Esto se materializa mucho también en los trabajos que hizo su editor jefe, que fue Van Dyck Londres da Nóbrega. Van Dyck Londres da Nóbrega. Se habla en español, así que... Pero Van Dyck fue profesor de Derecho Romano y fue profesor de latín también. Fue por muchos años profesor de latín en el colegio Pedro II, que es un colegio tradicional en Brasil, de 1837 creo que existe. Fue profesor ahí de 1942 a 1979 y fue director del Colegio Pedro II de 1964 a 1979. Así que era una persona influyente en la enseñanza en Brasil, tanto que hizo parte del Consejo Federal de Educación en Brasil. Todavía hay un, un cierto disenso entre el proyecto que se establece en la revista y en la sociedad y la ejecución propiamente dita de este proyecto. ¿Por qué? Tenemos acontecimientos políticos muy importantes en esta época. Bueno, la revista inicia en 58 y va hasta 75. En 64 en Brasil se inició una dictadura militar, cívico-militar, que se extiende hasta los años 80. Y la revista se mantiene, sigue se publicando, y Bandic de Nóbrega fue una figura activa en esta dictadura militar. Desde antes de la dictadura ya estaba en el Consejo Federal de Educación, pero ahí sigue hasta los años 70, creo que 79 que sale del Consejo. ¿Qué pasa en ese tiempo? Una serie de reformas de la enseñanza en Brasil, no solo de la enseñanza a nivel superior, pero también en los liceos y en las escuelas. En, Antes de la dictadura, ya en 61, se pasa las leyes de directrices básicas de educación, donde se saca el latín de las escuelas como disciplina obligatoria. Se hace como optativa a los colegios que podrían o no ofrecer el latín. El Colegio Pedro II sigue ofreciendo latín hasta 71 en los liceos. Después, en 71 ahí ya en la dictadura y ya con Van Dyck de Nóbrega en el Consejo Federal de Educación, se hace una otra reforma, se pasa la ley 5692 de 71 donde se instituye el liceo profesional, o sea, se sacan muchos elementos humanísticos de la educación en las escuelas y se establece un nivel tecnicista y un ensino tecnicista, mucho por influjo de los Estados Unidos acá en Brasil, que fue algo muy
fuerte durante la dictadura. Eh, y Van Dyck estaba en el medio de eso y intentó, claro, dentro del Consejo Federal de Educación, luchar contra la remoción del derecho romano de las facultades y contra la remoción del latín en las escuelas, pero al final pasaron las reformas. Y con eso se enfraquece mucho el enseñanza de latín, se enfraquece mucho el, el- la enseñanza del derecho romano en las facultades. O sea, me parece, y eso es una hipótesis que todavía mm, tengo que investigar, me gustaría ver eso, que la ejecución del proyecto de la Sociedad Brasileña de Romanistas no fue exitosa, ¿sí? No, no fue necesariamente como habían planeado. Y otra hipótesis que todavía tengo que profundizar es justamente la contestación a la pregunta de ¿por qué estudiar derecho romano? En Brasil se establece a partir de los años 50 y 40, 50, la idea de que el derecho romano es fundamentalmente el basis para el estudio de todo el derecho civil y se establece como discurso eh, central, un discurso como neopandectista de que el derecho romano es ahistórico y se deben buscar siempre subsidios para el estudio del derecho actual en el derecho romano. No me parece a la primera vista que esa era la idea de la Sociedad Brasileña de Romanistas. ¿Por qué? Porque la Sociedad Brasileña de Romanistas tenía dos departamentos, un departamento de derecho romano y de instituciones políticas romanas, donde estaban ahí todas las personas, los miembros que estudiaban derecho romano, instituciones políticas romanas, historia de las instituciones romanas, y un otro departamento que era de lengua latina y antigüedades, algo así, donde estaban locados los profesores de latín, profesores de, de departamentos de historia y de arqueología, también profesores del extranjero que hacían parte de la sociedad. Y el discurso que se ponía en la revista y en las actas de la revista siempre fueron, perdón, de la sociedad, siempre fueron de que se había que volver a leer los clásicos, volver a buscar la raíz histórica del derecho romano. O sea, no de una valorización del derecho romano, como se dice, un sistema de derecho romano actual, pero sí de un derecho romano histórico y entendido históricamente. ¿Sí? Bueno, ese proyecto de la Sociedad Brasileña Romanista contaba ahí también con un fuerte elemento de internacionalización. Eh, en lo que diversas, y eso muestro acá uno de los volúmenes de la revista, para que se materialice, se pueda ver cómo está. Así es la portada, el título, Romanitas, el subtítulo, Revista de Cultura Romana, Lengua, Instituciones y Derecho. Acá una imagen que está en todas las portadas de la revista, de la rostra, y dice abajo el año, el volumen, Romanitas, Librería Editora Limitada, Río de Janeiro, Brasil, y el año. Se instituyó también una casa editorial, ¿sí? Una editora de Romanitas, que todavía no ha publicado libros, publicó nomás las revistas y las separatas, los fascículos de la revista. Em, pero contaba también, y eso es muy interesante, contaba con la lista de miembros, estaba en todos los volúmenes la lista de miembros, de entre los cuales estaba personas que en realidad no tenían mucho que ver con la sociedad brasileña de romanistas. Tenemos acá, por ejemplo, John Kennedy, presidente de los Estados Unidos, un miembro de... Bueno, y también instituciones asociadas.
de entre las cuales estaba la Biblioteca de Vaticana, no sé, el Departamento de Clásicos de Yale, en Argentina, la Sociedad Argentina de Derecho Romano, por ejemplo, de Córdoba, y se publicaban ahí textos de personas vinculadas a esas instituciones, se mandaba la revista a esas instituciones y las revistas, las instituciones también mandaban sus respectivos periódicos, sus respectivas publicaciones a la Sociedad Brasileña de Romanistas, publicaban reseñas de estas publicaciones que recibían en cada uno de los volúmenes, o tenían una lista de publicaciones recibidas, así que si no hacían reseñas de todas las publicaciones, tenían una lista agradeciendo, diciendo, bueno, bueno, muchas gracias por tener enviado, yo qué sé, la Zeitschrift für Geschichtliche Rechtswissenschaft, recibían, o el boletín del Instituto Victorio Shaloya, recibían también. Y en 1970 tenemos un otro ejemplo, en el volumen 10 que son los anales del Coloquio Internacional de Derecho Romano, que se realizó en en Río de Janeiro, y donde se instituyó la Federación Americana de Estudios de Derecho Romano, donde diversas otras sociedades, diversas otras asociaciones de derecho romano buscaron se vincular y defender, digamos que el mismo proyecto de defensa y de divulgación del derecho romano en América Latina. Tenemos acá que fueron la Sociedad Brasileña de Romanistas, la Sociedad Argentina de Derecho Romano de Córdoba y la Sociedad Uruguaya de Derecho Romano, con también la participación de un profesor de Santiago de Chile, que todavía no tenía en Chile una sociedad de Derecho Romano. Así que en el tema de la internacionalización de la revista, seguramente ahí atingió su objetivo el proyecto de la revista. Publicaban textos de sus profesores, recibían a los profesores en la sociedad, estaba ubicada en Río, así que recibían a esos profesores ahí para charlas, para palestras, para reuniones. Franz Viaca, por ejemplo, estuvo ahí. eh, Wolfgang Kunkel, muchos profesores alemanes estuvieron ahí. Eso también por una fuerte vinculación que Van Dyck Danoverga tuvo con los alemanes. Van Dyck pasó unos años en Alemania, en 61, cuando asume en Brasil la presidencia João Goulart, que fue un reformista. Van Dyck, que era un hombre conservador seguramente, se autoimpone un exilio porque decía que Brasil iba a virar un comunismo totalitario y se va a Alemania, donde ciertamente estrecha sus vínculos con otros investigadores de derecho romano ahí en Alemania, que todavía ya tenía esos vínculos, pero se estrechan en esa estadía de Van Dyck en Alemania. Eh, y vuelve a Brasil después, nomás con lo que él llama de revolución en 64. eh, Porque bueno, ahí ya estaba puesto el tema del totalitarismo comunista. Em, el estado actual de la investigación es que, bueno, todavía estamos recogiendo materiales porque no es fácil de encontrar esa revista. No encontré en ningún lugar en Brasil, en ninguna biblioteca, todos los volúmenes juntos. Acá en Porto Alegre, en la biblioteca de mi facultad, tenemos como 8 volúmenes de los 13 que existen. Ahora, la próxima semana voy a estar en Río, ya sé que voy a tener que ir a unas bibliotecas a hacer digitalizaciones de los volúmenes que me faltan. Eh, pero es seguro que tenemos 13 volúmenes, que la revista se encierra en 75 y cinco.
que la perspectiva de la investigación es de, bueno, poder delimitar mejor cuál era el proyecto de la revista, si era exactamente el mismo proyecto de Van Dyck de Nóbrega, que fue su jefe. Creo que no. Creo que Van Dyck tenía un proyecto personal que no era necesariamente el mismo de la sociedad de romanistas, o sea, no se puede confundir eso. Aunque sea una figura central, fue siempre el director de la revista, fue siempre el director de la sociedad de romanistas. Se muere Van Dyck en 82. En 82 ya no hay Sociedad Brasileña de Romanistas. Surge después una otra agremiación que es la Unión Brasileña Unión de Romanistas Brasileños, la URBE, que no tiene nada que ver con la Sociedad Brasileña de Romanistas. Em, pero me parece que no tenían el mismo proyecto. Había un proyecto personal de Van Nóbrega y había un proyecto colectivo, un proyecto organizacional de la Sociedad Brasileña de Romanistas. Y el segundo punto es ver si ese proyecto de la sociedad se ejecutó bien, o sea, si atingió sus objetivos. También me parece que no, porque al final el derecho romano siguió siendo eh, optativo en las facultades, el latín siguió siendo optativo, hoy es extremadamente diminuto en la enseñanza básica y en los liceos, eh, y la sociedad no existe más, así que también es un indicativo bueno de que no sucedió lo que querían. Um, bueno, en síntesis, era eso que tenía a presentar en el momento. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Federico. Muchísimas gracias por haberte ajustado el tiempo y por habernos explicado a nosotros de esa forma muy bien qué es lo que avanzaste y qué es lo que aún te queda por avanzar, ¿no? Porque como bien lo explicaste, esto es un proyecto en elaboración. Así que acá están presentes, bueno, tu maestro, Alfredo, al que yo felicito por la cantidad de discípulos que tiene y lo activos que son y lo que colaboran con nosotros en el instituto. Está el doctor Petit, está María, que seguramente ahí tienen algún objetivo en estar presentes acá en esta reunión, así que yo los dejo, si quieren levantan la mano o me hacen una seña, porque seguramente tienen comentarios o preguntas para hacerte. Carlos, abrí tu micrófono, Carlos Petit. Sí, buenas tardes. Se me oye bien, ¿verdad? Perfecto, y sí, me alegro mucho de Eh, verte. Igualmente, Viviana, gracias también a ti, no solamente a nuestro orador de hoy, por este empeño y este entusiasmo que sabes poner en estos encuentros virtuales del Instituto de Historia del Derecho de Buenos Aires, ¿no? Pero la felicitación también va, claro, como no, para Federico y su maestro. Me ha resultado de gran interés la intervención. No conocía la existencia de esta sociedad brasileña ni de la revista que durante un buen número de años llegó a publicar, con esta interesante combinación, además, desde luego la sociedad. Una primera pregunta para Federico, si también esto se documenta entre los artículos de la revista. Me refiero a la combinación entre lo que podríamos llamar humanidades clásicas y derecho romano, ¿no? Porque en sí no dejaría de ser un dato relevante, ¿no? Eh, y poco común en lo que es el ámbito europeo. Tal vez con una cierta fragilidad en el estudio de la tradición clásica que él nos ha descrito, conviniese con reforzar en un solo espacio lo que sería el cultivo no solo del derecho romano, sino de la lengua y de la cultura latina que lo sustentaba.
Y dicho esto, yo tengo algunas preguntas, otras, ya formulé una, pero muy concretas, ¿no? Eh, que claro, se refieren a un periodo inmediatamente anterior a la aparición de la revista, ¿no? Por ejemplo, em, todavía en los años 50 dura el eco de la obra de Coxacker, de Europa y el derecho romano. Entonces, estaría bien saber si esos ecos se transforman en alguna reflexión en torno a América, sobre todo la América de lenguas neolatinas y el derecho romano. No lo sé. Otra pequeña cuestión. Mm, Cuando yo estudié el epistolario de Max Radin, el romanista de California, que falleció en 1950, encontré algunas cartas eh, que le dirige a Radin un italiano que probablemente había abandonado Italia por efecto de las leyes raciales fascistas. Se llamaba Gaetano Sciascia. Y este Gaetano Sciascia encontró un pequeño modus vivendi en la Facultad de Derecho de San Paulo. Desde allí escribía a Radin intentando obtener alguna colocación, alguna ayuda que le pudiera acercar hacia los Estados Unidos, pero daba alguna noticia, no lo sé, por ejemplo, de que él colaboraba con el romanista local, Alexandre Correia, y que incluso trabajaba en la publicación de un manual que publicó Saraiva, por cierto, eh, con un prólogo de Correia, ese es, efectivamente, con un prólogo de Correia y con la traducción de las instituciones de Gallo, obra del mismo Correia, un hombre que él describía como no muy versado en lo que era el derecho romano, pero desde luego de gran cultura y sobre todo con un buen dominio de la lengua latina, ¿no? Claro, el libro que acabas de mostrar, ¿no, Federico? Al menos a juzgar por su título, porque confieso que nunca lo he utilizado, sí refleja una orientación más pandectística que la revista y la sociedad impulsaban, ¿no? Derecho romano y derecho privado brasileño, algo así, o derecho civil brasileño, ¿no? 1948 o 47. Bien, Entonces, ahí parece que hay una tradición previa, más pandectística, que la revista, pocos años posterior, intentaría reformar. Y en definitiva, supongo que Sciascia dejó San Paulo, ¿eh? eh, después de la guerra, o cuando ya en Italia se estabilizaran un poco más las cosas, es decir, no creo que estuviera presente entre el grupo este que Van Dyck consigue aglutinar, que es relativamente tardío respecto a esa presencia que tengo documentada, pero es que tampoco lo sé. Y no sé sobre todo si te has encontrado con eh, alguna estela que dejase, algún rastro que dejase Sciascia como un romanista importado ¿eh? En la USPE, eh, y también del señor que enseñaba allí, que era este Alexandre Correia, ¿no? Bueno, no quiero cansar más ni quiero monopolizar un debate que desde luego el empeño de Federico Paganín, como siempre, merece. Muchas gracias. le contesto ya, Viviana. Sí, sí, muchas gracias, Carlos, por el comentario y le dejamos a Federico para que responda. Mirá, Federico, que en 8 minutos se corta esto, así que contesta y en todo caso después volvemos a entrar para más preguntas o más respuestas. Bien, al respecto de Shasha, ya te respondo, Carlos, muchas gracias por las preguntas y bueno, por los aportes. Eh, sí, creo que Shasha representa sí, una tradición pandectista fuerte en el estudio de derecho romano en Brasil. Seguramente eso eh, está también bien acep- aceptado
en otros textos de romanistas actuales que también comparten esa idea. Shasha no fue miembro de la sociedad, yo había buscado eso porque seguramente su manual fue un marco para el estudio de derecho romano en Brasil. Correa sí, Correa estuvo en los dos departamentos, en el departamento de Derecho Romano y en el departamento de Lengua Latina de la sociedad esta. Pero lo que es interesante en la sociedad es que tenían un sistema de representantes de la sociedad en cada provincia, cada estado de Brasil. Así que, por ejemplo, se apuntó para São Paulo, Thomas Marchi como el representante de la sociedad acá en Río Grande do Sul, fue el Pidio Páez, que fue profesor acá de Derecho Romano en facultad, era profesor de latín también, era de los dos departamentos. Silvio Meira fue uno de los representantes. O sea, y Silvio Meira también fue el traductor de las 12 tablas acá en Brasil. Así que me parece que buscaban mucho más un sistema de escoger de elegir eh, figuras que iban a representar a la sociedad en cada ubicación. Seguramente se investiga mejor, voy a encontrar algo de Shasha, citaciones o citas, perdón, o recensiones de algo ahí en la revista, pero todavía no encontré nada. El tema de Coxsackie es interesante también porque se aparece en el noticiario, una otra vez, Coxsackie con noticias sobre estudios que se hacen de su obra o recensión. Hay una recensión de Europa del Derecho Romano que está ahí también. Viaker, cuando publica en la revista, publica un artículo como que contestando a Coxsackie con el título Europa y el Derecho Romano. Así que también hay algo de Coxsackie ahí. Em, y el tema de publicaciones oficiales, digamos, de la sociedad en la revista, se publican en todos los números las actas de las reuniones de la sociedad. Así que con todos los miembros que estaban en las reuniones, con deliberaciones de las reuniones y nuevos miembros que se aceptan, eh, consideraciones sobre publicaciones que hicieron los miembros o divulgando nuevos trabajos que hicieron. También en algunas reuniones hacían como que charlas, ¿sabes? Lo mismo que hacemos acá. Iban, presentaban sus investigaciones, discutían ahí en el ámbito de la sociedad. Así que no era nomás una sociedad burocrática, que las actas no son solamente burocráticas, sino que también tienen contenido y el contenido salía publicado ahí en la revista. Pues eso, creo creo que contesto así tus tres preguntas. Pero muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, nos faltan 3 minutos, así que salimos y volvemos a entrar. Así terminamos con el resto de las preguntas. Nos vemos en unos minutos. Continuamos entonces ahora con esta charla a cargo de Federico Paganín González. Estábamos en la parte de los comentarios y las preguntas. Ya hizo un comentario y hubo respuestas por parte de Federico al doctor Petit. Eh, ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Si no, yo arranco con algunas preguntas que tengo. Federico, bueno, te felicito por la presentación. Quería preguntarte si vos también analizaste la revista no solamente desde el punto de vista del fondo, sino desde el punto de vista de la forma. ¿Qué secciones tenía? ¿Cómo era la estructura? ¿Qué cantidad de páginas? ¿Qué periodicidad tenía? En fin, ¿qué otras cosas pudiste encontrar? Sí. Muchas gracias, Viviana. Sí, yo partí del estudio inicialmente de la forma. O sea, la revista, por más que
era un periódico, no se publicó tan periódicamente, tenía intervalos así no muy ciertos, se publicó en 58, después 59, ahí 61, 62, 65, después nomás, con un volumen duplo, ¿sí? Salió 6 y 7, después salió 2 años después en el 70 salen dos volúmenes, así que no fue exactamente anual o bianual, eh, anual, perdón, sino que cuando se podía publicar, se publicaba. Cuando se tenían los medios y se tenía el contenido para hacer la revista, se lo hacía. Eso sale además en un editorial en 65 en el volumen 6 y 7 donde dice que, bueno, estaban desde 1962 sin publicar nada. Y ahí en 65 publican dos números de una vez y dicen, bueno, no publicamos por el tema de la crisis del derecho romano en Brasil y de la crisis del derecho romano en América Latina. Eh, con un editorial bien curioso donde piden unión por la democracia y por la libertad y por eh, la, la defensa de la fe cristiana y de la piedad cristiana. Eso ya en 65, o sea, en 64 empieza la dictadura militar en Brasil. Y en 65 se publica ese editorial diciendo que están por la libertad y por la democracia. También es interesante eso, porque en el número 70, donde están los anales del coloquio, hay la publicación de un discurso del presidente a la época, Emilio Médici, donde hace el discurso de apertura del coloquio de Derecho Romano saudando a la libertad en Brasil y diciendo que Brasil iba a ser un país democrático y yo qué sé, pero eso en el medio de la dictadura, siempre hay que resaltar eso. Eh, Además, por el tema de la forma de la revista, se publicaban siempre inicialmente las actas, después las actas de las reuniones, ¿sí? Después los artículos, después las reseñas, una lista de obras y revistas que recibió la sociedad y la lista de miembros están ahí también y las reseñas. O sea, siempre así. El noticiario tenía también necrologios y notas de pesar. Se tiene, por ejemplo, en el primer número un necrologio a Salvatore Riccobono, en el segundo a Arthur Steinweiter. eh, También en algunos números tienen una sección que no es tan continua, que es lo que llaman de galería de romanistas, donde hacen biografías de romanistas ahí en Brasil, pero eso pasó como que en uno o dos volúmenes. Eh, pero normalmente se publicaba nomás siempre un índice, las actas, la lista de miembros, la lista de instituciones vinculadas a la sociedad y los artículos y un noticiario. Y en en la última página, ¿verdad? No sé, hay la portada, se dice contraportada o en castellano, ¿o qué? O sea, la portada y no sé si se dice Sí, contraportada. contraportada, contraportada. Contraportada, bueno. Y en la contraportada publicaban también las opiniones que habían salido en la prensa sobre la revista o sobre la sociedad o sobre los encuentros de la sociedad. Así que también creo que como un medio de decir, bueno, estamos acá, la gente nos está leyendo, estamos inseridos insertos en la política, insertos en- en la sociedad en general también. Em, bueno, Y las creo que reseñas eran reseñas de otras revistas, sobre derecho romano o de otras revistas jurídicas en general, o eran reseñas de libros
y en ese caso si eran reseñas de los libros que recibían y de qué tipo de autores y de qué tipo de países, y bueno, si podés extenderte un poquito más con eso, si lo viste, si lo estudiaste, Sí, ¿no? sí, había reseñas de otras revistas de derecho romano y de estudios clásicos, de historia clásica, también de antigüedades, de Altertum Wissenschaft. Había reseñas de libros, o sea, de libros que recibían y de libros de otros miembros de la sociedad, así que uno reseñaba al otro. Em, También normalmente libros de derecho romano o de estudios em, clásicos. Y reseñas de artículos, por ejemplo, de un artículo que se publicaba en el volumen 3 salía una reseña en el volumen 4. O sea, algo dialógico entre la sociedad, establecían una conversación entre ellos. Muy bien, y una pregunta más, ya que no veo por ahora más preguntas. Em, ¿Había en la revista artículos que abordaran la importancia de estudiar el derecho romano? ¿Había artículos que se referían específicamente al tema? La ¿La importancia importancia de qué, perdón? del estudio del derecho romano o de la inclusión del derecho romano en los planes de estudios. ¿En la revista había artículos sobre eso? No solo hay artículos sobre eso, hay un volumen que es dedicado no más a eso, que es el volumen 5. O sea, está no más con artículos comparando el derecho romano en Brasil, Polonia, Alemania, España. Creo que hay también los artículos de un profesor de Barcelona, ahora no me acuerdo el nombre, pero eh, también estaba ahí. Y claro, era un tema que aparecía en todos los volúmenes. Hasta ahora, todos los volúmenes que pude consultar tenían artículos sobre la importancia de la enseñanza del derecho romano, el influjo del derecho romano en el derecho actual. O sea, sí, tenían un bias mucho más neohumanista que neopenectista, pero también tenían que tocar el tema de el derecho romano no está muerto, ¿sí? Hay una serie de artículos también en uno de los volúmenes, ahora no me voy a acordar cuál, donde hablan sobre cómo la lengua latina también no estaba muerta, está viva, porque está en el portugués, en el español, en el italiano, yo qué sé. Y, pero sí, era un tema central para la revista y para la sociedad. También si verificamos no solamente la revista, pero los libros individuales de los miembros de la sociedad, todos también intentan abordar de cierta manera ese tema, de por qué estudiar derecho romano y cómo enseñar derecho romano también, y latín. Muchas gracias. Ahí hay una pregunta de Carlos Petit. Carlos, adelante. Sí, creo que el profesor de Barcelona al que hacía referencia a Federico es Juan Iglesias, autor de un célebre manual por el que hemos estudiado derecho romano muchas generaciones. Pero la pregunta en concreto era simplemente que nos leyera el índice de los trabajos que publica algún número cualquiera de la revista, ¿no? Para ver qué tipo de producción era la que tenían los colegas brasileños. A ver, por ejemplo, tengo acá el número 6 y 7 que se publica en 1965. Sí, tenemos un índice con inicialmente el editorial, Fides y Pietas, como les dije antes, la lista de miembros, la súmula de las actas de las reuniones de las sociedades romanistas. Ahí hay un espacio para colaboraciones. Matos Peixoto publica un artículo sobre Bartolo, después Johannes Irmscher, un artículo zu Wiederaufnahme des Corpus Inscriptionum Etruscarum, o sea, sobre el rescate del Corpus Inscriptionum Etruscarum. Echoes of Propertius in the Troilus of Albert of State, de Cornelius Joseph Crowley. Otávio de Brito publica A Vocação Filosófica de Cícero. Jean Godemé publica Observaciones Generales sobre Influencia
du droit romain en France. Werner Krenkel publica uno sobre eh, el alquiler en Roma. Israel Araujo de Matos publica Fontes Latinas de Shakespeare. O sea, hay también algo de, mucha cosa de estudios clásicos. Eh, Hay un artículo sobre Papinianos, uno sobre la Edad Media, acá de Joseph Eberle. Jiménez Delgado publica Nuevos métodos en la enseñanza del latín. Creo que ese era español, no me da permiso que verifico ahora. Sí, profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca. Sí, publica algo sobre la enseñanza del latín. Nicolai Baran, la situación actual de Etudes classiques dans la République populaire romaine. Jorge Reinaldo Bonosí, El orden público, de Roma al constitucionalismo moderno. Bueno, eh, tiene más como 40 artículos acá. No voy a leer todos. En las recensiones podemos ver que hay recensiones de libros de Jean Godemé, Antonio Guarino, Wolfgang Kunkel, Pigagnol, Andreas Wacke. Y hay un noticiario donde se habla también sobre el latín en la Facultad de Recife, la Sociedad Brasileña de Romanistas como miembro de la Asociación Internacional d'Histoire du Droit et des Institutions, y un índice con las publicaciones recibidas, y un in memoriam de Levi Brul, Aranjo Ruiz, Fernando Vicher y Joaquín Ribeiro. Eh, bueno, son ejemplos ahí de publicaciones de escena. O sea, que había publicaciones no solamente en portugués, sino también en otros idiomas sin traducir. Sí, Fueron pioneros. Muy bien. Una cosa que se me está ocurriendo, ¿no? Que no sé si alguien lo hizo, si podría ser posible, es trabajar las revistas sobre derecho romano como un bloque, es decir, ver si existían en otros países, en qué países existían. No, se me está ocurriendo ahora mientras lo estoy escuchando a Federico y ahí que lo tenemos ahí a Carlos, a María, a Alfredo, ¿no? No sé si alguna vez se hizo un estudio de ese tipo, pero me parece que sería interesante trabajarlas como idea, ¿no? Como proyecto, el tema de las revistas que se encargan de el derecho romano. No sé qué opina Federico. no, creo que sería tremendo hacer como una comparación de qué se estaba publicando ahí también en la época. Teníamos, no sé, en Italia el Boletino Vittorio Scialoia o la Iura. eh, no sé, tendría que pensar en eso, pero creo que está muy bien. En Alemania, en la Zeitschrift del Instituto Savigny, también, que en realidad se dice acá en el primer volumen que es inspiración de las Romanitas. Es la Zeitschrift, la original, la primera de 1815. Es inspiración para Muy la bien. Roma. Una pregunta, Federico, ¿hay algo de todo algún número que esté online o todo está en papel? No, todo en papel, no hay nada Está online. todo en papel Eh, y vos pudiste ubicar 8 volúmenes. ¿Cómo? Vos pudiste ubicar 8 volúmenes nada más. Sí, sí. Todavía 8 volúmenes. La próxima semana voy a Río. Sé que tienen otros ahí en el Colegio Pedro II. Ya tengo todo organizado, agendado y con la gente de la biblioteca. Así que voy ahí a digitalizar los otros. Si puedo, si tengo autorización, un día los puedo compartir, pero no sé cómo va a estar ese tema. Sé Te que hago una hago mi... pregunta, pero vos sabés que son 13 volúmenes, o sea, te Sí, consta que fueron 13 volúmenes. sí. Ok, bueno, muy bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario que quieran hacer. Si no, ya estaríamos cerrando. La verdad que disfrutamos mucho, Creo que mucho. Aurora. ¿Eh? Hola.
Ah, María, adelante, Sí, María. aparezco como María, que es mi segundo nombre. Soy Por Aurora, Aurora eso, María. Amelia, Amelia María. Aurora María. Entonces, Aurora, Aurora. pues nada, quería felicitar por supuesto a Federico. Estoy seguro que va a hacer un trabajo estupendo, cuando logre todo, pues todos sus propósitos, y veo que está en una primera fase, pero seguro que será un trabajo estupendo. Y yo quería decirle un poco, darle las ideas casi de las que has hablado tú. Es tan importante cuando ha leído ese índice, ¿no? De ese volumen que tiene ahí, y hemos oído los temas, pues dan ganas, ¿verdad?, de poder tenerla y consultarla. Y es cierto que hay algunos problemas para todo este tema de los derechos de propiedad, pero para poder digitalizar, pero yo creo, Federico, que sería muy importante, ya que estás en ese empeño, de buscar todos los volúmenes y ya están, bueno, pues los tienes catalogados, sabes cuáles son, pues que se pudiera poner en una disposición. Nuestro repertorio de revistas acaba en 1950, podemos hablar, no sé si se podría ampliar, porque realmente entre las que tenemos catalogadas iberoamericanas no hay ninguna específica de derecho romano. Es cierto que hay publicaciones, pero en las de Iberoamérica, hasta el momento, y tenemos mucho ya barrido, no hemos encontrado con anterioridad, o sea, en el periodo nuestro de 1834 a 1950, no hemos encontrado ninguna revista, con lo cual esta se convierte, pues, en una cosa especialmente relevante. Entonces, nada, animarle también, bueno, y en la medida que le podamos ayudar, pues seguro que se le puede ayudar a ese trabajo de escanear y poner a disposición la revista, porque lo encuentro, pues, francamente muy interesante. Y muchas gracias, por supuesto, también, Viviana, a ti y a tu interés por organizar todo esto. Muchísimas gracias, Aurora. Sí, claro, en la medida que pueda compartir, lo comparto, pero voy a ver eso antes. Pero muchas gracias. Ahora, yo tengo una pregunta para Aurora y para Carlos. Si la revista arranca, digamos, si no coinciden absolutamente los periodos de la revista, ¿no? Con ese límite que tiene este proyecto, ¿qué se hace? Eh, si la revista continúa, como en el caso de esta revista de Federico, ¿no? Tenemos un Por límite por ejemplo, la fecha de creación de la revista. Son claro. las que se han creado antes de 1950. Eso no quita que más adelante se Claro, haga o se amplíe el periodo, pero es por la claro. necesidad lógica. Estamos en un proyecto, pues, que está financiado por el ministerio, tenemos que definirlo bien, y se definió así. O sea, Porque esta Carlos revista quiere, arranca después de la fecha límite que tiene el proyecto, por esa razón. exactamente. Perfecto. Carlos, Carlos tiene algo que hay más que... sí, que agregar. Sí, efectivamente, revistas creadas hasta 1950, pero la revista, que me parece que era lo que ahora diré, ¿no? La intención de Viviana. Revistas que se han creado antes de 1950, pero que viven después de 1950, por supuesto, entran. Y también los avatares que pueda tener la revista deben quedar reflejados en la ficha, aunque se refieran a transformaciones y demás posteriores a la data, pero la fecha límite vale para el momento de creación, no de la vida de la revista que puede continuar, ¿no? Y desde luego sería muy buena cosa el hacer un gran análisis comparado, y ahí a lo mejor tiene Federico un campo de investigación futura de las publicaciones periódicas dedicadas al derecho romano, porque además se da la circunstancia, él hablaba antes de la revista de Savigny de 1815, de que realmente la publicística jurídica periódica nace en función del cultivo del derecho romano, con lo que derecho romano y revistas se dan estrictamente la mano. Derecho romano de los romanistas, claro está. Otra cosa es el derecho romano de los romanos verdaderos, sobre el que nosotros pues no tenemos mayor competencia. Claro, lo que sucede es que
por ejemplo, comparando el panorama brasileño con el español, en donde hasta épocas bastante recientes se ha cultivado más el latín, etcétera, no creáis que la situación es muy diferente. Que yo sepa, una revista específica dedicada al derecho romano es cosa muy contemporánea. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Lo mismo vale para Portugal, para otros países, que realmente Francia y sobre todo Alemania e Italia crean unos órganos de publicación lo suficientemente fuertes como para atraer contribuciones de todos los países. Por lo tanto, la Internacional de los Romanistas, por así decirlo, tenía ya sus revistas clásicas. Y eso yo creo que contribuye, tratándose además de un sector del conocimiento de larga tradición, pero cuantitativamente reducido, que no existan órganos locales, me refiero nacionales, dedicados al derecho romano. Desde luego no los ha habido en España. El derecho romano se refugia, y esto más bien a partir de los años 40, en el Anuario de Historia del Derecho Español, lo mismo que en Francia, en la famosa Revue Historique de Droit Français Étranger, ahí salen también trabajos de derecho romano. Pero la misma Francia, no recuerdo yo una revista específicamente para este periodo que coincide con los años de Romanitas. Existen sí luego revistas de grandes redes de estudiosos, como Jura, o las revistas célebres, ¿no? Ya vinculadas a Roma, como puede ser el Boletino o luego ya un poco más recientemente Index y otras cosas, ¿no? Pero de todas maneras, subsiste la idea general, el cruzar lo que sería la tradición de los estudios romanísticos en clave jurídica, porque las revistas a las que me refiero son, estas sí, fundamentalmente revistas de derecho, y la publicística periódica en general, lo que se publica en los Países Bajos, lo que se publica en Alemania, lo que se publica en Italia, y ver ahí quién publica quién, se podría hacer un gran árbol de relaciones, y sí, eso sería desde luego una magnífica aportación. Además que es el único derecho romano que nosotros sensatamente podemos conocer, porque cómo de verdad transcurrían las cosas jurídicas en la antigua Roma, pues es ya muy aventurado dar ese salto. En cambio, ¿qué han dicho los juristas contemporáneos de lo que era el derecho romano? Eso sí está a nuestro alcance. Y un proyecto como ese que tan sugerente lanza Viviana sería excelente, ¿no? Y esto que vos decís a mí me da pie para que si ese proyecto es difícil, también está el plan B, que es rescatar en las publicaciones periódicas de distintos países los artículos que tienen que ver con el derecho, el cultivo del derecho romano. Rescatar, filtrar, ¿no? Así que bueno, hay mucho para trabajar, ¿eh? Federico, nos dejaste un tendal de ideas acá en este ámbito, que justamente para eso estamos nosotros, ¿no? Para potenciarnos entre nosotros, y intercambiar inquietudes y que de acá salgan trabajos, redes, líneas de colaboración, etcétera, etcétera, etcétera. Las que ya están, las que se siguen cultivando y las que llegarán. Así que yo por mi parte me despido de todos ustedes, me despido de Federico, le agradezco de vuelta que haya tenido la gentileza de mostrar los avances de su investigación y les agradezco a todos ustedes, los convoco para nuestra reunión de la semana que viene, en la que se va a presentar un libro sobre visibilidades e invisibilidades femeninas en las que tuve el gusto de colaborar con un artículo sobre mujer e historia del derecho. Y le doy los últimos minutos a Federico para que se despida.
Bueno, otra vez te agradezco, Viviana, por la invitación, agradezco al instituto por recibirme y agradezco a todos que vinieran a escucharme, hablar un poco sobre la investigación que hace poco empecé y que, bueno, todavía se ve que se puede avanzar mucho y en muchos frentes, ¿sí? Especialmente gracias ahí al profesor Carlos Muito, Petit y a Aurora por las aportaciones. Seguramente avance. Y a Viviana, por obvio. muito obrigada e a gente se vê. A gente Obrigado, se Viviana. vê na próxima. Tchau. Tchau, gracias. Claro. Adiós, gracias.